Hola, amigo. Vamos a ver si te aparece por alguien por ahí me dice que estoy hablando. No sé, me sancionaron creo que 6 días. En la anterior directa, no sé por qué. Al menos eso fue lo que leí. No sé si hermano cubano, patriota, eh, estamos ante la triste realidad de nuestro país, de nuestra patria. Una triste realidad en que el gobierno sigue haciendo lo que le da la gana y nosotros como cubanos hacemos poco. Eh, Ayer estaba viendo un patriota cubano, no me recuerdo el nombre, que vive en Chile, con una percepción muy clara de la realidad cubana. Los cubanos estamos inertes, estamos sin hacer nada. Todos los cubanos están pensando, los que están en la isla, cómo salir. Y los que estamos fuera, poco estamos haciendo. Y es importante cambiar nuestra patria. Es importante. Vamos a perderlo todo, todo. Nuestra identidad, nuestros orígenes, nuestra cubanía, nuestra rebeldía. Es importante que retomemos la lucha, nos organicemos, eh, que no caiga en el olvido tanta miseria que hay en nuestro país. Hay una realidad en nuestra patria, que quien queda en nuestro país es la ignorancia. Fue un principio casi de Fidel, buscar los listos pero ignorantes, para dejarlo en el camino de dirigir el país. El caso de Díaz-Canel, que a Díaz-Canel no lo cogieron por inteligente, ni por audaz, ni por valiente, lo cogieron por torpe y discípulo, por torpe y fiel. Por eso lo cogieron. Y en Cuba ha habido un sangramiento del talento, la inteligencia, que todo aquel con 2 dedos de capacidad coge y se va. Y lo triste es que la mayoría de los cubanos salen del país, se olvidan de lo que dejaron atrás, se olvidan de la situación que hay allí. Y no hemos logrado vertebrarnos para tumbar aquello. Los cubanos no somos conscientes de la fragilidad que tiene aquel sistema. Aquel sistema está vencido, está derrotado, está acabado, está terminado. Los cubanos no estamos convencidos de eso. Así que el país lo tiene en manos, Raúl y su familia lo tienen en la mano sin prácticamente poder, sin prácticamente nada. Los 4 policías analfabetos que no tienen otra alternativa de vida que ser policía. Porque el policía con mérito, el policía con conocimiento, ha visto la situación y se ha ido. Hay muchos policías fuera, muchos tenientes coroneles que se han ido, viven fuera. Hay muchos generales que también se han ido. La gente que ha tenido un poquito de visión se han ido del país. Pero lo triste es que se han ido y se han olvidado de la patria. Se han olvidado
de la responsabilidad que tenemos todos en cambiar nuestro país. Hoy estaba hablando me estaban comentando que bueno, varios doctores, han- me ha llegado la información de que están sacando el personal médico cubano de Venezuela. Los médicos le han alegado que falta médicos en Cuba. Evidentemente, los médicos no pueden vivir lo que, con lo que le pagan y, y están a riesgo de buscarse problemas como los de los médicos de Bayamo, que son sancionados por, porque no tienen recursos para atender. ¿Qué médico puede seguir en esa situación? Muchos de los médicos que han salido de misión se han quedado, pero la medicina, la esclavitud de estos tiempos en Cuba eh, es el mayor. Estuve leyendo, viendo a alguien que comentaba que el ingreso por los servicios médicos en Cuba y otros servicios es el mayor ingreso que tiene el Estado cubano, porque le roban el sueldo a todo el que va afuera a trabajar. Lo cogen y no hay dinero para comprar jeringuillas. En los hospitales no hay dinero para comprar jeringuillas, no hay dinero para comprar medicamentos, no hay dinero para nada. Entonces los ingresos que vienen por los médicos, por otros servicios, eh, por otros servicios, no sé dónde lo estarán guardando, dónde estarán viendo. Y el tema de Venezuela es algo que da aliento, porque no sé cuál es la situación real, por qué estarán regresando los médicos de... José Rodríguez, gracias por estar ahí. No sabía si estaba saliendo esto o no estaba saliendo. Eh, yo no he invitado a nadie. Quería comentar lo de Venezuela, que los médicos lo están devolviendo a Cuba. Gracias, José. Un abrazo. Bueno, si no lo ven ahora, que lo vea después. Siempre hay gente que me ve y que me escucha y que me comenta. Agradecido de todo aquel que me comenta. Los lunes es el día que un poquito de tiempo tengo y es que hago la directa y hoy no la he podido hacer. Es tarde, pero algo de lo que digo llegará. Estaba hablando de que tengo como bien los comentarios que me han llegado de que los médicos, bueno, me lo han dicho confidencialmente, que están devolviendo los médicos de Venezuela. Y hay dos o tres que han dicho que han vuelto porque no hay médicos en Cuba. Pero yo creo que eso obedece a otra realidad, porque la situación política de Venezuela está bastante complicada para Maduro y la dictadura que Cuba ha protegido y ha tenido ahí al servicio de- del gobierno cubano. Venezuela es un hijo de la revolución cubana. Nicaragua fue un hijo de la revolución cubana. Argentina ha sido un hijo de la revolución cubana. El sistema que los Kinder instalaron en Cuba fue absorbido. Los gobiernos de Argentina consecutivamente han sido absorbidos por la política cubana. Ahí han estado al servicio de la política cubana. Y ahora pues ha habido un cambio radical en Argentina y esto va a repercutir en América Latina. En El Salvador, Bukele ha dado
está dando una muestra mundial. Ha ganado las elecciones por un 88%, creo. Y está dando una muestra de que el mundo se puede llevar de otro modo, que el mundo hay que poner por encima los intereses colectivos que los intereses individuales. Los, los- las grandes empresas, las grandes instituciones, no le importa el nivel de asesinato, no le importa el nivel de miseria, no le importa nada. Y los gobiernos tienen que estar para el equilibrio entre la redistribución de los que no tienen acceso a recursos para vivir. La economía, como ya lo he dicho otras veces, tiene que estar liberada totalmente. Quien produce no puede ser el Estado. El Estado está para redistribuir la riqueza. El Estado no puede estar para vender croquetas. Pero mm, en mi análisis, mi programa que lo tengo escrito, la educación, la salud, tienen que ser cosas del Estado. Tienen que ser responsabilidad del Estado. Porque un país con un nivel de educación, de formación elevado, es un país que dice el nivel de desarrollo que puede alcanzar. Y un país que tenga servicios médicos para la población también. Eso lo podemos ver en todos los países de Europa, con mayor o menor medida, pero la sanidad es responsabilidad del Estado. Y la educación en su mayoría también es responsabilidad del Estado. Y es importante que el Estado tenga en la mano la capacidad de permitir que, los, que el pueblo, los jóvenes se forjen, se formen, porque en la educación está el desarrollo de un país. Entonces esas dos cosas hay que tratar de conservarlas, pero la economía tiene que ser liberalizada totalmente, porque Cuba es rica y no tiene para comer la gente, porque no me explico cómo es que los dirigentes no se van del análisis que hay, pero que los dirigentes que llevan, quitaron al ministro de Economía ahora porque no sé qué, pero porque no quitan a Canel que lleva 50 años de su vida dedicado a ser dirigente y tiene Cuba un día, como que tú no vas a responder por eso, tú no vas a responder por la situación que tiene Cuba si tú eres dirigente, fuiste dirigente del partido en la provincia, fuiste dirigente aquí, fuiste dirigente allá, en otra provincia, fuiste ministro de esto, fuiste ministro de lo otro, fuiste... Ha sido de todo. Y Cuba está un día, que tú no vas a asumir una responsabilidad con lo que hay en nuestra patria. El presidente está de decoración, está de máscara a Raúl Castro y sus hijos. Eso es la realidad de Cuba. Y la realidad de Cuba es que nosotros somos muchos cubanos que hemos tenido que salir del país por la situación desastrosa que tiene el país. Pero nosotros nos salimos de Cuba y tenemos la responsabilidad de nuestra patria. Nosotros no podemos estar fuera de nuestro país y olvidarnos de nuestra patria. Tenemos que cambiar aquello, si allí no hay fuerza. Allí los que están son cuatro policías ignorantes, analfabetos, traídos de la quimbamba, para darle palo al que... y asustado a todo el mundo. Son pocos los dignos, como el médico este, como que dice no, pero ahora Alcántara le pidieron la libertad condicional y dice no, que no está preparado para estar en libertad. No está preparado para estar en libertad, porque no está de acuerdo con ellos. Si tú no estás de acuerdo con ellos, tienes que estar preso. Tienes que estar preso. ¿Dónde vamos a llegar? Nuestro país lo tiene, la ignorancia acogida. Los que están dirigiendo nuestro país es la ignorancia. Los que no tienen otra alternativa, los que no tienen otra opción. Y son gente que no.
¿Cómo es posible que los policías tengan la misión, la orden de ir a quitarle 4 plátanos a uno que está vendiendo plátano allí, que está muriéndose de hambre y está tratando de buscarse allí una multa y le decomisan la mercancía? Pero, ¿dónde va a ir una economía así? ¿Dónde va a ir un país así? Y es que en Cuba hay un cuerpo de inspectores que son el freno a todo tipo de evolución, de desarrollo económico, de todo. Hay inspectores para todo. Y lo menos que quieren los inspectores eso es arreglar el país, arreglar la economía, ni arreglar nada. Los inspectores van a buscarse las habichuelas. Y esas cosas que descomisan, la mayoría se las llevan. Y la policía lo que descomisa se lo llevan, se lo roban. Hay una barbarie en nuestro país, una barbarie. Y nosotros somos mayoría. Los que no estamos de acuerdo con eso somos mayoría. Somos gente, la mayoría de la gente que está fuera del sistema son más inteligentes, los más todo. ¿Cómo es posible que nosotros le hayamos entregado el país a la ignorancia, al desespero, a la miseria? ¿Cómo es posible? Y lo más triste, triste de todo, que lo estaba leyendo, lo estaba viendo en el vídeo del cubano este que está creo que es en Chile, que ha hecho un análisis frío y sabio, frío y sabio. Estamos paralizados, nada estamos haciendo. Ahora nace el movimiento Cuba Primero, que le veo fundamento, porque si nosotros no nos organizamos, si nosotros no nos vertebramos, nada. Las voces individuales no conducen a una meta, tenemos que unirnos y dejar las diferencias. Para cada cubano lo prioritario es cambiar nuestro país. Lo prioritario para un cubano es la democracia, que se establezca en Cuba un Estado democrático. Lo importante para Cuba es que se restablezca la Constitución del 40. La Constitución del 40 fue el subproducto de tanta gobiernos que respondían a los intereses de Estados Unidos, gobiernos que eran corruptos, gente Batista que hizo esto. La Constitución del 40 fue el producto de, de la herencia de los mambises, de la lucha por tantos años por la independencia, por la soberanía y la integridad territorial de nuestro país. Esa lucha de los mambises, esa lucha de los cubanos dignos, de los cubanos de vergüenza, no se acabó con la Constitución de 1902. En la Constitución de 1902, Cuba era un país muy condicionado por Estados Unidos, muy condicionado, con derecho a intervenir y con todo esto. La Constitución de 1902 no, no la tomaron como bien. Los cubanos dignos, los cubanos que se acordaban de Maceo, los cubanos que se acordaban de Martí, los cubanos que tenían la sangre de esos mambises que derramaron la suya en la tierra porque Cuba fuera libre, independiente y soberana. Y esa lucha, esa conciencia produjo un cambio inevitable en la Constitución, en la estructura jurídica de nuestro país, la Constitución del 40, que algunos la cuestionan, que no están de acuerdo, pero el que se lee la Constitución del 40 es una Constitución vertebrada en un Estado de derecho, derechos para todos los cubanos por igual, derechos para todos los cubanos hacer lo que a su alcance esté para crear, para producir. La Constitución del 40 es la Constitución que está vigente, porque la Constitución del 40 fue quebrada por Batista en un golpe de Estado con armas y después fue quebrada por Fidel con fusiles.
Y se estableció una constitución en el 76 a modo y acomodo de Fidel Castro. Fue rectificada algunas cosas en el 2019, pero todo eso no tiene el valor jurídico, legal, moral y histórico de la Constitución del 40. Y la Constitución del 40, en el artículo 3 dice que Cuba no puede, no va a tener, no tiene tratado, no ratifica tratado con ninguna potencia extranjera. Lo dice. Los cubanos tenemos que arreglar nuestro país. Nosotros tenemos que tener buena vecindad con todo el mundo, buenas relaciones mercantiles, económicas y políticas con todo lo que se pueda, pero Cuba tiene que cambiar ya. Y nosotros somos mayoría, lo que no estamos organizados. Nosotros no estamos haciendo nada porque nuestro país cambie. Nosotros no somos conscientes de la fragilidad del sistema. Hay un sistema en Cuba autoaniquilado. El sistema socialista en Cuba se ha autoaniquilado. Que no hay para luz, que no hay para corriente, que no hay para comida, que no hay para esto, que no hay para acá. Lo único que hay recursos es para la policía analfabeta darle palo al que se salga. Lo único que hay dinero en Cuba es para la gasolina en una moto, estar al frente de una casa de un señor que no está de acuerdo con aquello, pero que no tiene acción de nada. En Cuba no hay nada de sabotaje ni nada. Lo que hizo Fidel, Fidel acabó con todo, pegó candela, hizo de todo. Y entonces el cubano que protesta, que no está de acuerdo, van por él. ¿Cómo es posible que le digan que eh, Alcántara no está preparado para estar en libertad? ¿Qué hizo ese señor? ¿Qué ha hecho ese señor? Si es un creador, un artista, y es un cubano auténtico, es un hijo de Maceo, no está de acuerdo, pues lo digo. Un hijo auténtico de Maceo. ¿Cómo es posible que un hombre como ese lo tengan encarcelado? Pero lo peor de todo es que nosotros los cubanos estamos permitiendo que haya una cantidad de cubanos presos por gusto, por amenaza, los tienen presos para dar escarmiento, para que la gente no haga lo mismo. El silencio, tenemos que hacer algo. He- ya lo he dicho, que he visto con mucha esperanza. eh, He visto con mucha esperanza el movimiento que ha creado Armando Labrador. He visto con mucha esperanza que los cubanos nos unamos todos en un proyecto. Ya podemos establecer en una democracia diferencias políticas, pero ahora no podemos establecer las diferencias entre nosotros. Ahora no se puede establecer ignorancia de la realidad. Ahora yo no puedo cuestionar a uno que esté en contra. Ahora no puedo cuestionar a nadie, es que cada cual, cabeza es un mundo. Cada cabeza piensa, hace sus análisis, pero no estamos en condiciones de particularizar la lucha. Estamos en la necesidad, estamos en la necesidad de vertebrar la unidad en contra de cuatro pecos que hay allí. Allí ni los que están dirigiendo el país ya están de acuerdo entre ellos. Ya hay contradicciones evidentes, hay expresión de contradicciones entre ellos. Ya no saben para dónde van a tirar. Tienen una fragilidad extrema, pero no estamos vertebrados, no estamos haciendo los deberes que nos dejó la historia, no estamos haciendo los deberes que nos dejó Maceo y Martí, no estamos haciendo. Jesús, saludo, gracias por estar ahí. No estamos haciendo los deberes, hay una paz, pero vamos a ver, algo tenemos que hacer, algo tenemos que hacer. Cuba primero se ha vertebrado dentro del país, Cuba primero se ha vertebrado en Europa, Cuba primero tiene una vertebración y debemos de protegerlo, debemos luchar por no,
permitir diferencias en ese movimiento, no, que no haya diferencias, que no haya nadie que ponga, porque ahorita entra la seguridad y mete el ruido. Ahorita hay un relevante del Cuba Primero que empieza a crear ruido, porque la estrategia de la seguridad del Estado es entrar y crear contradicción entre nosotros. Tenemos que ser sólidos, tenemos que defender la unidad, tenemos que defender la acción, tenemos que hacer una acción, tenemos que unirnos, tenemos que manifestarnos, tenemos que expresarnos la esfera internacional, porque hay mucha protección contra la dictadura, hay mucha protección internacional en las instituciones internacionales, en todas partes. Todavía la dictadura tiene una credibilidad fijada, todavía hay una credibilidad fijada. Tenemos que nosotros romper eh, eh, la sociedad mundial tiene que ver que ya hay muchos cubanos afectados, que hay muchos cubanos que, que no estamos de acuerdo con aquello, que hay muchos cubanos pasando hambre. Yo no me explico desde el punto de vista psicológico cómo pueden funcionar yo no, eso es porque hay estudios y hay historias que justifican que la gente se somete y se somete y se somete. En Bayamo, en Río Cauto creo que fue, bueno, Canel ha hecho una exhibición de preocupación, ha salido a los pueblos a ver y a hablar. ¿Cómo es posible que salgan cuatro señoras allí? Que ya es eh, idolatría. Ay, Señor, vuelve una bendición, pero poniendo a Canel. Canel no le importa el hambre que pasa a uno, ni le importa el hambre que pasa al otro, ni puede hacer una cosa, ni puede hacer la otra. Canel está mandado y gobernado, es un títere, un títere. Y llega Canel, ay, el presidente, que después de Fidel, que me hizo, vamos a ver, ¿dónde está la gente allí que está pasando hambre? ¿Dónde está uno que diga, yo estoy pasando hambre delante de Canel? Han sacado tres señoras allí, por Dios, o cuatro, no sé. Qué vergüenza de país, qué vergüenza se le ve en la cara el hambre que ya están pasando, se le ve en el cuerpo la miseria con que están viviendo. ¿Cómo es posible que muestren esa idolatría por un señor tan desvergonzado, un señor tan vacío, tan nada? Canel es nada. Canel es nada. Un marioneta del poder. Tenemos en perspectiva a Milei no le estará haciendo fácil, no le está haciendo fácil cambiar la idea de posesión que, que cogió en Argentina, la ignorancia, y lo que le interesa la miseria, vivir de miseria, pues tengo esto y tengo lo otro, y por una ayudita y por lo otro, pues ese es el mismo sistema en Cuba. Usted sabe cuánta cantidad de dirigentes hay en Cuba, cuántas instituciones inútiles hay en Cuba, que no haya una gasolina para la ambulancia y que te aparezca un hombre en una moto, un carro, en otro, un policía, en donde hay uno van detrás de él. En Santiago se mataron uno y le pasó tres veces los camiones por arriba. No hay desastre. Es triste ver las noticias diarias en Cuba del estado de violencia, de robo, hurto, donde se ha degradado una sociedad tan reconocida mundialmente, un país con tanto reconocimiento mundial. Cuba es un país añorado desde la época de los mambises, por la posición geográfica, por la naturaleza, por por todo. Es un país
lindo, es un país rico, por la posición geográfica es rico. La fertilidad, el agua, el mar. ¿Cómo es posible que la gente pueda entender que no hay pescado porque los pescados se han ido? Estados Unidos ha sacado los pescados del mar de Cuba. No hay pescado porque no pescan y si sale un señor a pescar le meten multa y le quitan la barca y le quitan esto y le quitan lo otro. No hay pescado porque no hay sistema de pescar. No hay agricultura porque la gente, ¿para qué vas a producir si el 80% se lo lleva a copio y te lo pagan por debajo del coste de producción? Nosotros hasta dónde vamos a llegar. Es, repito, reconfortante. Cuba, primero, la estructura, el diseño, yo creo que ha calado en muchos cubanos. Y los cubanos tenemos que sentirnos hermanos. Nosotros cubanos tenemos que sentirnos hijos de esa patria y tenemos que hacer algo. Ahora hay una visión de muchos cubanos que no quieren saber de estructura, no quieren saber de liderazgo de nadie, no quieren saber de eso. No, cuando hablan, no, no, esto es de colectivo, no. Para que haya cambio tiene que haber un liderazgo de personas, un liderazgo de movimiento, un liderazgo de un partido, un liderazgo, tiene que haber liderazgo. Alguien tiene que liderar el camino. ¿Por qué no? Porque ahora la gente no, porque otro Fidel, no, no. En la democracia tú puedes ser líder. Tú te presentas, eres líder de un partido, sales o no sales, pero tiene que haber un liderazgo que no lo hay en Cuba. Mira, María Corina, una mujer en Venezuela, tiene derrotada a la dictadura. La tiene derrotada. Y está en vídeo, iba a pasar delante de la policía. Fue con un cariño y una ternura a donde estaban los policías. Los policías pensaban que iba a llegar ella a formar allí. No, 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 les trató con tremenda ternura. Es un, un acontecimiento en Venezuela, María Corina. María Corina lleva, desde que fue diputada ahí, fiel, 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 firme, 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 sin miedo, sin miedo, sin miedo. Y ha virado a Venezuela al revés. Yo no sé qué va a hacer Maduro, pero el movimiento de Corina, el movimiento en Venezuela, tiene, tiene un liderazgo. Que ese liderazgo, el poder corrompe. Si llega y quiere cambiar y quiere ponerse vitalicia, pues habrá otros que lo hagan, pero tiene que haber alguien que saque a Maduro de ahí. Tiene que haber alguien. Venezuela, en la perspectiva en la perspectiva de Fidel de Cuba, no tiene camino, no tiene sentido. Y lo mejor que hace es negociar no sé, el negociar la vida de los que están allí, porque están implicados en delitos de todo tipo. Pero ¿qué van a hacer? Si ya la mayoría del pueblo está en la calle, la mayoría del pueblo estaba apoyando a Corina. Aunque no salga en las elecciones, aunque no la dejen presentar en las elecciones, aunque no salga. Es un acontecimiento que va a cambiar Venezuela a mediano o largo plazo. Milei va a cambiar Argentina y tiene mucha fuerza en contra, mucha fuerza. La gente que no quiere trabajar, quiere vivir del cuento, es difícil. Ese posicionamiento socialista de la gente que el socialismo como sistema no funciona, porque la gente, la ignorancia se apodera de la riqueza, se apodera de todo, y lo que hacen es repartir migajas entre unos y otros. Se tiene que desvertebrar. La economía tiene que estar en manos privadas, tiene que estar en manos privadas. Y las estructuras administrativas tienen que estar reducidas al mínimo porque no hacen falta. No hacen falta. Las estructuras administrativas tienen que estar reducidas. Si usted quiere crear una comunidad entre cuatro vecinos para defender la cuadra, pues mire, créela usted. Pero los recursos son de ustedes, no que hay una estructura a nivel municipal, provincial, de los CDR, que no hacen nada, absolutamente nada.
La FMC, las mujeres tendrán que organizarse si quieren organizarse. Federaciones municipales o provinciales, pero eso tiene que ser una cosa particular, individual. Y tiene que funcionar con los recursos, igual que los sindicatos. Los sindicatos tienen que funcionar con independencia del Estado. Y tienen que, si quieren tener estructura, tienen que autofinanciarse. El Estado no puede estar financiando un sindicato para reclamar el derecho de uno o de otro. Los sindicatos tienen que pagarlo, los trabajadores lo tienen que pagar, el dirigente lo tiene que, si se va a liberarlo, tiene que pagarlo los que estén afiliados. En Cuba es increíble la vertebración de tanta y tantas estructuras que no valen para nada. No valen para nada. Entonces nosotros tenemos yo tengo dos esperanzas muy sólidas. Una es el cambio que se está dando en América Latina. Porque Bukele ha cambiado El Salvador, ha cambiado el país. Hasta ahora, con guante blanco. No, con guante blanco ha cambiado El Salvador. Sin intervención extranjera, sin nada, ha cambiado El Salvador. Ha quitado la violencia. Que en Cuba una de las cosas primeras que hay que hacer, el gobierno que llegue, el gobierno que entre, es ir contra la violencia, los delincuentes. Causa y razón de la miseria que está viviendo. Ha proliferado la violencia, los asesinatos, los robos, los hurtos, y el Estado eso no lo está atendiendo. Está atendiendo el que abre la boca para ir en contra. Ahí tiene un policía en la calle. Ahí tiene un policía y busca cuatro delincuentes, los saca de la cárcel, los viste de policía o de civil y le dan una paliza a cualquiera. Una inmoralidad. Es que es un genocidio lo que hay en Cuba. El cubano no ve eso, los cubanos que están ahí no ven la verdad. Están sacando a los delincuentes de la cárcel para ir a dar una paliza a uno que protesta. Toma, te voy a dar la libertad para que tú vayas y le pegues a este y le pegues al otro. Y lo tienen, a los delincuentes los tienen enfrentando a la gente con dignidad y vergüenza protesta. Tenemos que cambiar aquello, cubano. Está la esperanza del cambio que se está gestando en América Latina. Porque América Latina en un alto por ciento es la política expansiva de Cuba. América Latina expansiva. La dictadura de Venezuela es hija de Fidel y la revolución cubana. La dictadura de Ortega, que en sus inicios fue democrático y dejó que le quitaran el poder. Y dice, yo lo volví a coger, esto no me lo quita nadie, esto es mío. Nicaragua es mía, el Daniel Ortega. Igual que la Kirchner se apoderó de Argentina. Y para mantener el poder ha estado repartiendo miseria y miseria. Y es complicado cambiar a Argentina con toda la plebe que apoyaba todo ese desastre que había ahí. Tenemos de bien, tenemos de esperanza que en Venezuela cambie pronto. Tenemos de esperanza que cambiar Argentina, que no tiene nada con el gobierno cubano, nada que ver con el gobierno cubano. Tenemos El Salvador. Si Venezuela en las elecciones, si habrá elecciones, está complicado el tema de Venezuela, pero hay un liderazgo, hay un movimiento, hay un liderazgo que le va a costar neutralizar. Si la matan, bueno, va a ser un acontecimiento muy crudo, porque le han desaparecido a varios colaboradores, le han desaparecido. Pero es la esperanza que tenemos, Venezuela cambie. Venezuela cambia y es de las pocas tetas que le queda
a Raúl. Y la otra esperanza es el movimiento Cuba Primero. Yo formo parte estoy dentro de él y estoy ya trabajando dentro del movimiento Cuba Primero. Yo creo que se ha creado con muy buen sentido común, se ha creado con muy buena vertebración, pero está puesto a las agallas de la seguridad, está expuesto a mucho. Y yo quiero, no sé, una reflexión, que para cada cubano que esté fuera de Cuba, para un cubano que esté fuera de Cuba, que son $10. Por muy mal que esté un cubano fuera de Cuba, que son $10 al mes. Debiéramos de establecer, no quiero tener vínculo con esto, pero yo creo que hay que establecer en el marco de este movimiento, Cuba Primero, con Armando Lavador, que está a la cabeza, y yo creo que tenemos que reforzarle su liderazgo, porque ha sido quien creado esto, ha sido el que ha puesto el dinero. Yo creo que es reforzarle el liderazgo, no va a haber otra dictadura en Cuba, pero tiene que haber un liderazgo del movimiento, tiene que haber un liderazgo. Yo creo que habría que crear una, una cuota mensual de los cubanos que quieran estar con una cuota bien controlada de no sé, 3 o 4 millones de cubanos que hay fuera, supuestamente que un millón que pueda colaborar, y el que pueda colaborar más, que colabore más, pero tiene que haber una estructura financiera dentro de ese movimiento que recaude dinero, porque para que en Cuba se vertebre algo serio, para que en Cuba acabemos definitivamente con eso, tiene que haber dinero. Tenemos que apoyar la estructura que está dentro, porque si hay dinero para la estructura de adentro, vamos a facilitar el hecho de, de que esto se vertebre y sea un movimiento de masa, movimiento de masa. Lo necesita el país, lo necesita el país. Cuba Primero es un movimiento que, que yo creo, por los estatutos que he leído, que tiene los principios y tiene la idea para poder cambiar el país. Pero tenemos que todos colaborar, todos tenemos que colaborar. Hay que crear una estructura financiera, transparente, evidente, que todo el mundo vea para qué y por qué. Pero para un cubano que esté fuera, yo creo que 10 euros no le va a arruinar la vida. Y hay que crear una estructura financiera para que esto termine de, 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 hoy, perdón, para poderle darle valor y garantía a esto. Hoy estaba hablando un buen rato con Habana de la Torre, que es así, es la representante del movimiento en Europa y en España. Y le he expresado todo mi voluntad de ser un colaborador, de ser un trabajador o de ser lo que haga falta ahí, porque nuestro país lo necesita. Y muchos niños y muchos ancianos están necesitando de nosotros, hagamos algo, porque se están muriendo de hambre ahí. Están necesitando de nosotros, de todos los cubanos. Y tú te tienes que unir a Cuba primero, y te tienes que unir desposeído de intereses mezquinos y de intereses no. Tienes que unirte a este movimiento, porque este movimiento puede ser la columna vertebral de la aniquilación del sistema, que es frágil, débil y está destruido. No sé cómo nosotros no somos capaces de hacer nada.
Un abrazo cubano. Aquí a un soldado no, porque de Cuba primero es, los principios de Cuba primero es un movimiento pacífico, no de guerra. Pero yo estoy ahí de discípulo y de trabajador de lo que haga falta. Hasta que yo le vea contenido, le vea proyección. Porque soy de los que piensa que aquello hay que acabarlo por la buena o por la mala. Pero si es por la buena, mejor. Bueno, hermano, un abrazo y que únete al movimiento, únete a nosotros, únete a... Yo estoy unido con todo el que quiera la libertad de Cuba y quiera el derrocamiento de Raúl. Es inmoral el nieto de Raúl, el hijo de la Mariela esta, presentándose allí que no, yo no me voy para Estados Unidos porque yo tengo esto y presentando un chalet con piscina, pero vamos, que yo es una barbaridad. Pero ¿cómo nosotros los cubanos vamos a permitir ver eso? El hijo el nieto de Fidel, un Mercedes de última generación. No, porque este cochecito, porque lo saco de vez en cuando. Vamos a ver cómo tú puedes expresarle a un pueblo que se está muriendo de hambre tanta grandeza y tantas cosas. Y nosotros viéndolo, y nosotros viéndolo, y viéndolo, y viéndolo, y viéndolo. Vámonos, cubanos, vamos al monte. Un abrazo.